algunas de sus experiencias con los alumnos de dos grupos de secundaria, de educación primaria, y el objetivo de la charla era dar a conocer a estos jovencísimos espectadores unas nociones sobre los medios de comunicación que existen y cómo funciona la televisión precisamente, y la televisión aquí en Segovia, cómo es el trabajo del día a día y cómo influye la información en sus días. También les hemos preguntado a los niños, después de esta charla, qué es lo que han aprendido, así que después de estas imágenes vemos sus respuestas. Hoy ha venido la tele al Colegio Claret. Nos han contado cómo funcionan los medios de comunicación. Hay la tele, la radio y el periódico. Con los más pequeños y con esta lección aprendida nos vamos a publicidad. En nada, estamos de vuelta aquí en Segovia es así. Seguimos hablando de medios de comunicación y educación. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en Segovia es así. Vamos a hablar ahora de una cita que arrancaba esta mañana. Se trata del Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital. Es una cita que organiza la Universidad de Valladolid y de la que queremos conocer los detalles porque se va a desarrollar hasta el próximo sábado. Así que para conocer sobre qué va a tratar hemos invitado a sus directores. Ellos son Alfonso y Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Segovia es así. Yo creo que lo primero de todo, para que la gente lo entienda en casa, ¿qué es la educación mediática? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación mediática? Pues yo incluso diría que educación mediática tiene que ser toda educación que pretenda preparar para vivir en la sociedad de la información, en la sociedad del siglo XXI, para la que supone que preparamos. Quiero decir que no es un tipo de educación específica, yo le diría que es más una característica de cualquier educación que tenga que ser válida para el mundo en el que vivimos, que es la sociedad de la información, que es la web 2.0, igual que se habla de alfabetización digital, en el mismo sentido podríamos hablar de alfabetización mediática o educación mediática, que no es más que preparación para vivir en la sociedad mediática en la que estamos, o en la sociedad digital en la que nos movemos, o en el ciberespacio en el que interrelacionamos. La idea es que en la educación se tenga en cuenta todos los medios de información, no solo medios de comunicación, también Internet, nuevas tecnologías, que se aprenda desde el principio, en la base de la educación. Realmente sería el intentar formar espectadores críticos que supieran analizar los medios, que supieran aprovecharse en un plano positivo de los medios, tanto para un ámbito educativo como para un ocio y un entretenimiento, ¿no? Muchas veces se dice los medios son poco educativos, los medios, incluso se llega a decir algo que no tiene ningún sentido, son basura, ¿no? Ese concepto de televisión basura. No hay medios basura si hubiera espectadores mucho más críticos y mucho mejor formados, ¿no? Y eso hay que hacerlo desde la infancia y hay que promover que cualquier ciudadano sepa analizar críticamente los medios, sepa producir sus propios mensajes, sobre todo en el contexto actual de las redes, ¿no? Esta labor de educación mediática, ¿sobre quién recaería? ¿Solo sobre los educadores o también sobre los medios de comunicación? También tenemos parte de peso. Yo creo que cualquier agente educativo, y los tres principales ahora son la familia, la escuela y también los medios de comunicación, cualquier agente educativo tiene que ser consciente de su función de preparar para esta sociedad mediática. Entonces los propios medios creo que deben de incorporar dentro de sus programaciones programas que les ayuden a los individuos a convertirse no solo en receptores críticos, sino también que desarrollen la capacidad de emitir, la capacidad de crear mensajes multimedia, la capacidad de ver lo que hay detrás de cada noticia, detrás de cada medio. Como decía muy bien Agustín, esos espectadores críticos van a exigir luego una televisión de calidad, unos periódicos de calidad, una radio de calidad. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y los padres, evidentemente, son responsables de cualquier tipo de educación, la mediática y la musical, la que sea de sus hijos, ¿no? Directa o indirectamente. En este caso, si no están capacitados para gestionar debidamente el consumo mediático de sus hijos, porque ellos tampoco han tenido una adecuada educación mediática, pueden confiar en que se hagan las escuelas, y para eso también estamos hablando de formación del profesorado, para que la escuela pueda asumir esa función de preparar a los individuos, no para que tenga una serie de conocimientos simplemente, sino para que tenga unos hábitos de consumo de productos mediáticos saludables y para que tenga un comportamiento con respecto a los medios que le haga sentirse un ciudadano crítico en la sociedad de la información. De hecho,
en el programa del propio Congreso hay varias citas que tienen que ver con esto que está comentando Alfonso. Mañana viernes tendremos precisamente una cita, por una parte, en el Instituto María Moliner, que es multipremiado como centro educativo, tanto por sus prácticas de comunicación, de mediación, para evitar lo que es el problema del bullying, del acoso escolar, para resolver conflictos gracias a las mediaciones. También tienen proyectos de bilingüismo que son extraordinarios y también han sido muchas veces premiados. Y también tenemos ese mismo viernes una cita con proyecciones hechas de producciones en colegios de diferentes zonas de España y algunas producciones internacionales, donde se muestra cómo los escolares pueden trabajar con los medios de comunicación. De hecho, esa enseñanza debería empezar en los niveles básicos de enseñanza y proponer que los propios escolares, tanto a través de las redes como a través de medios convencionales, pudieran practicar y producir sus propios mensajes, ¿no? Y algo que comentabas, los medios de comunicación efectivamente también tienen que trabajar su propia alfabetización, ¿no? Porque hay una crítica al intrusismo profesional de personas que se dicen periodistas y están trabajando en una televisión que es criticada por la sociedad, pero que siguen emitiendo determinados canales, ¿no? Esa programación de televisión que solo se fundamenta en los gritos y en la histeria de determinados presentadores e invitados es una televisión que rompe con los valores que están intentando enseñarse en los centros educativos. Y de ahí que también este viernes por la noche haya una mesa redonda con profesionales de medios de comunicación que van a aportar cómo se puede incorporar la educomunicación a esa visión crítica planteada desde los propios medios. Agustín, es muy interesante lo que decías, porque sí que es cierto que tenemos una tendencia últimamente a medios de comunicación o a comunicación en los medios, mejor dicho, que sale de esos valores tradicionales y que hace cosas distintas a educar. ¿Cómo veis vosotros, precisamente tratando este tema de educación mediática, hablando de los medios como educadores, que también pueden serlo, la situación actual que hay no solo en la televisión, en todos los medios de comunicación? ¿Cómo creéis que está afectando a que esta educación mediática sea real, a que todos podamos crecer gracias a los medios de comunicación? Bueno, uno de los principales objetivos de la alfabetización mediática, de la educación mediática, es desarrollar el sentido crítico en la recepción de mensajes y la capacidad de valoración de los productos televisivos o de cualquier otro medio que reciba. Y yo creo que en la medida que la audiencia reclame telebasura, no es que reclame conscientemente telebasura, pero un productor de televisión te puede decir yo hago esto porque tiene más audiencia. No justifica, en mi opinión, el productor de televisión, porque es el que tiene que empezar a elaborar productos de calidad y desarrollar también el gusto por los productos de calidad de los espectadores. Pero el panorama de los medios, yo creo que los valores que se transmiten actualmente por la televisión o por los demás medios de comunicación tienen muy poco que ver con los que se defienden en el sistema educativo y los que se defienden en las escuelas. Y no sé, en mi opinión, yo no soy profesional de los medios, yo vengo del mundo de la educación, pero yo creo que los profesionales de los medios no asumen su responsabilidad como educadores. Es también un poco como se le puede decir, y de hecho no creo que haga falta saber a qué me estoy refiriendo, a un entrenador de fútbol que su comportamiento puede servir de buen o mal ejemplo y que su objetivo no solo es ganar en la vida. Los medios de comunicación nos proporcionan múltiples metáforas para vivir mejor, ¿no? Lo que comentaba ahora Alfonso, el fútbol se podría utilizar como metáfora. Mourinho es un personaje que genera valores o contravalores. El propio cualquiera de los jugadores que estamos poniendo en un pedestal son jugadores que realmente transmiten y refuerzan a jóvenes que admiran a esas estrellas unos valores de buen comportamiento o de juego limpio, o realmente lo que estamos es haciendo que esa metáfora del fútbol se convierta el ganar a toda costa, el ganar merced a la violencia, o realmente, como ha sido el ejemplo de la selección, por ejemplo, española de fútbol, el buen rollo es que esos jugadores se lleven bien, el buen rollo establece que se puede hacer una estrategia colaborativa gracias a que hay unos jóvenes que además practican los valores del fair play, del juego limpio, y además de la solidaridad, ¿no? Entonces, quizá lo más positivo de que la selección española haya ganado un mundial y haya ganado previamente un europeo es que esa selección
ha defendido, además de un buen fútbol, unos valores que se proyectan hacia la juventud en general, ¿no? Y luego la representación que hagan los medios de esa selección, cómo te la presenten, porque también hay medios que buscan el espectáculo per se, y es mucho más espectacular el que uno tropiece con otro en un entrenamiento y traten de buscar un conflicto ahí. Quiero decir que los medios, en su condición de mediadores de esa realidad, y el ejemplo de la selección española, influyen mucho en la idea que se tenga de esos jugadores, de ese grupo, de ese conjunto de personas que trabajan juntas por un ideal. Luego, ya si hablamos de la red, hay una obsesión por vender tecnología. Es decir, el que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se plantee, no, es que vamos a llenar los centros educativos de ordenadores. Si realmente detrás de eso no hay una propuesta de formación crítica de los escolares, de que además del cacharreo con la tecnología haya ideas, haya contenidos, haya fomento de valores que estén vinculados con esas tecnologías, no hacemos nada, ¿no? Internet no es el saber, no es el conocimiento, y siempre hará falta la labor de la mediación del profesor, y que el profesor, por otra parte, asuma que sus alumnos saben mucho más de tecnología y tienen muchas más facilidades. Entonces, esa labor del profesor es de colaborador con los alumnos y de saber aprovechar el talento y la capacidad manual y las ideas y la versatilidad de esos alumnos, ¿no? Estamos ya en un nuevo concepto de educación. El profesor que plantee que tiene que saber de todo y proyectar exclusivamente su conocimiento, a levantarse la cabeza, la tapa de su cerebro para transmitir lo que él ha aprendido, no tiene ningún futuro. Tenemos que plantear un tipo de pedagogía aplicado a los tiempos en los que estamos, ¿no? Hablabas, Agustín, de ese nuevo concepto de educación en el que estén implicados toda la comunicación, también la información, las nuevas tecnologías, Internet. Ese sería el ideal, pero ¿cuál es la situación real en la educación? Alfonso. Hombre, yo creo que los medios han llegado a las escuelas como medios, como tecnología, pero eso no es la educación mediática que defendemos nosotros. Nosotros, cuando hablamos de educación mediática y competencia digital, no nos referimos a las destrezas y las competencias básicas de uso y manejo de programas, de dispositivos electrónicos. Eso es algo básico, mínimo. Va más allá, va quizá hacia los valores. Es la valoración crítica, como comentaba yo mismo con mis alumnos, poníamos el ejemplo de las bases de datos. Yo creo que los institutos o el dinero público no debe emplearse en enseñar simplemente a la gente a usar un determinado programa de análisis de datos, de base de datos, que suele ser perteneciente a la empresa que tiene tal hegemonía en el mercado, que todos los programas que se utilizan en los institutos son de esa misma empresa, hasta los sistemas operativos. Eso, en mi opinión, es malgastar el dinero público. ¿Qué es estudiar una base de datos en un entorno educativo, como puede ser la escuela, el instituto, la universidad? Pues estudiar, por ejemplo, dónde van los datos que yo dejo cuando cojo un teléfono móvil, quién utiliza esos datos, cómo se hacen las búsquedas, qué rastro dejo yo en las redes sociales, si es lícito que el gobierno estadounidense le pida a la Unión Europea que en las bandas magnéticas de los pasaportes vayan datos biométricos. Es decir, cómo influyen las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. Es ver qué implicaciones sociológicas, económicas, políticas, ideológicas tiene la presencia de los nuevos medios en el manejo de la información y, en definitiva, en el manejo de las personas. Y entonces, la situación actual a las escuelas, hombre, está llegando, como decía Agustín, el primer paso, vamos a comprar ordenadores. Pero es que eso, el acceso a las tecnologías, que es un primer paso, parte de ese primer paso, que es lógico, porque a veces solo se queda en el acceso, es formar para el manejo. De acuerdo, pero es que eso, la integración en el desarrollo curricular de la tecnología, supone también que el profesor y los alumnos tienen que saber aprovechar al máximo su potencial didáctico. Cuándo deben de utilizarlos y cuándo no. No siempre es bueno utilizar un ordenador, ni supone innovación educativa, supondrá innovación tecnológica en el mejor de los casos. Y luego, otro paso sería no solo utilizarlo en la escuela como recursos didácticos, que ya es lo que se trata de hacer en los centros de profesores, sino ser conscientes, como profesionales de la educación que somos, que hay otros agentes educativos, que son los medios de comunicación, que también están influyendo en nuestros alumnos. Entonces, sería el considerar los medios no solo como útiles recursos didácticos cuando sean útiles, sino también considerarles como agentes educativos que están influyendo a tus alumnos igual que tú o más, con más poder.
Me parece, Agustín, que en esa visión de competencia comunicativa de la que hablaba Alfonso, tenemos una experiencia y es que estamos acabando una investigación en Castilla y León sobre competencia en medios y competencia digital, y nos damos cuenta que cuando le preguntas a la gente cuántas horas consume usted los diferentes medios de comunicación que están a su alcance, el cálculo puede ser 4 o 5 horas en primera instancia, pero luego cuando empiezan a contabilizar tiempo de exposición a la televisión, a la radio, tiempo en internet, teléfono móvil, nos encontramos con que sobre todo los jóvenes pueden llegar a contabilizar hasta 12 horas al día de consumo de medios, y es muy curioso que siempre el cálculo, en un 90% de los casos, está por debajo del consumo real de medios, y ahí habría que reivindicar el estudio de la dieta comunicativa, ¿no? Igual que consumimos alimentos, deberíamos pensar cuál es nuestra dieta de consumo de medios de comunicación, y sobre todo el primer filtro es decir, bueno, por lo menos voy a ser consciente de que si estoy 8 horas al día consumiendo diferentes medios y recurriendo a diferentes medios, tengo que ser consciente de eso, porque si no, no hay pensamiento crítico para aprovechar en positivo los medios. Pues de todos estos temas se va a hablar en este Congreso Educación Mediática y Competencia Digital. No nos queda tiempo para más, pero muchas gracias por darnos esta pequeña pincelada, estas nociones sobre educación y medios de comunicación y de información. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad, pero en nada estamos de vuelta aquí en Segovia es así.